Bien, jóvenes, entonces nuevamente, por enésima vez, la entrega del tercer trabajo parcial es el próximo sábado 15 de mayo. La clase anterior, este taller consta de 10 preguntas. La clase anterior que fue el 24 de abril y está publicada en Classroom, expliqué los primeros 5 puntos del taller. Y en esta ocasión, falta solamente explicar los últimos 5 puntos del taller. Pero como se van a dar cuenta, dirá, ay, pero hay todos 5 puntos en una sola clase. Sí, es que no tiene, prácticamente no hay mucho que explicar porque es un trabajo de mera consulta. Todo el taller es de mera consulta, es consultar esto, consultar aquello. La única diferencia entre las primeras 5 preguntas y las últimas 5 es que las primeras 5 preguntas ya son temas vistos en clase y de la pregunta número 6 a la 10, que ya se las voy a compartir, son temas que no hemos visto todavía en clase, pero que después del 15 de mayo vamos a tocar esos temitas en clase, porque son temas que entran para el examen final. Son temas del examen final. Entonces, aquí les voy a compartir el taller. Aquí lo tengo a la mano. Como les decía, el punto número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 ya fueron explicados en la clase anterior. Falta explicar el punto número 6. Dice de la siguiente manera: defina los siguientes conceptos: Estado, nación, gobierno, política y poder. Es una consulta sencillísima como una tarea del bachillerato. Preguntarle a Google, o sea en un libro, ya poco hacemos consultas en libros, pero si usted, donde usted pueda hacer, le quede más fácil hacer la consulta en Wikimedia, en una enciclopedia, concepto de qué es Estado, qué es nación, qué es gobierno, qué es política y qué es poder. Yo fue Juan. Juan fue que ¿Sí? te lo... El punto número 7 dice, defina qué es un Estado de Derecho. El concepto es Estado de Derecho. Recuerden que lo hemos dicho siempre desde el primer día de clase, que para efectos de este curso, cuando decimos la palabra derecho, significa norma. Más. Y hoy, cuando estamos hablando Estado de Derecho, es el Estado sometido a las normas. Entonces, es una claridad para que desde ese punto de vista hagan la consulta. Estado de Derecho. Hoy tiene mucha incidencia esto de Estado de Derecho. El Estado sometido a las normas. Hoy el gobierno le pide a los participantes de las protestas que respeten las normas, ¿cierto? Las normas de convivencia. Y los protestantes, los que protestan, también le piden al gobierno, como parte del Estado de Derecho, que el gobierno también y su fuerza pública también tiene que respetar la norma, tiene que respetar la Constitución y las leyes. El Estado de Derecho nos vincula a todos, tanto al gobierno como a la población. Eso es lo que significa Estado de Derecho. Siempre va a tener vigencia este concepto cada vez que doy, cada semestre que hablo sobre estos temas en clase, siempre va a haber una circunstancia diferente de la que me toca hablar de este tema. A veces estamos en plenas campañas electorales o campañas políticas, entonces hay que hablar del Estado de Derecho sobre esas circunstancias. Ha habido momentos en que estamos hablando del Estado de Derecho en medio del proceso de paz, entonces la gente, unos hablando de una cosa, unos a favor y otros en contra, como es propio de una democracia. En un Estado democrático es posible de que hayan pensamientos contrarios y opositores. Siempre se le debe dar derecho a manifestar el no estar de acuerdo. Eso hace parte de los derechos. Sin embargo, más bien hace parte del Estado social de derecho, que es la octava pregunta. La octava pregunta me dice qué es un Estado social de derechos. No sé, algunos estudiantes a veces no leen muy bien la pregunta 7 y 8 y piensan que yo me equivoqué y les repetí la misma pregunta y me repite la misma respuesta. No es el caso. Estado de Derecho es la pregunta número 7 y Estado social de derechos es la pregunta número 8. Son dos conceptos no diferentes porque son muy parecidos y guardan mucha y estrecha relación, pero sí tienen sus particularidades. Estado de Derecho, el Estado sometido al derecho, es decir, el Estado
El Estado como tal sometido a las normas, respeto de las normas nacionales y las normas internacionales. Hoy la comunidad internacional le reclama al Estado colombiano que también tiene que respetar, así como uno le exige a los jóvenes que de pronto en su afán o en sus emociones tiran piedra y quiebran ciertas propiedades privadas, están quebrantando las normas, el Estado también debe respetar, ¿cierto? Porque también esas normas cobijan a los que ejercen, a los que tienen un arma, no la pueden utilizar a su discreción, sino bajo el Estado de Derecho, es decir, sobre las normas. Las normas les dicen cómo es el protocolo para el ejercicio de esas situaciones. El punto número 8, que es un Estado social de derechos. Obviamente que en su momento estos temas los vamos a tratar en clase de aquí en adelante. Pero para responder al punto número 8 del taller, simplemente hacer la consulta. Pregúntele a Google, Google, ¿qué es Estado Social de Derecho? Y punto, lo que encuentre. Y preguntarle a Google, Google, ¿qué es Estado de Derecho? El punto número 9 me está preguntando dos cosas. ¿Qué significa? Explique qué significa la palabra neoliberal y Estado neoliberal. Dirán, profe, es lo mismo. Pues si usted encuentra lo mismo, pues coloque lo mismo. Lo que usted encuentre, yo no le voy a censurar su consulta. Lo que usted encuentre, esto es prácticamente un trabajo de consulta. Lo que usted encuentre, bien está. Entonces, lo que dele neoliberal solamente y lo que encuentre. Y Estado neoliberal. Y el punto número 10, ¿en qué consiste el principio de legalidad? Principio de legalidad. Tal cual así. Legalidad es someterse a las normas. Se parece a Estado de Derecho. Principio de legalidad. Lo que usted encuentre tal cual. Este trabajo es muy importante. Este trabajo es bastante importante porque si ven toda la temática, esos 10 puntos son temas que hemos visto desde el primer día de clase y que vamos a ver hasta el último día de clase. Creo que en esta altura del semestre ya vamos más de la mitad del semestre. Y este trabajo se constituye en una herramienta para estudiar el examen final. El examen final, si usted hace muy juiciosamente este trabajo de 10 preguntas, va a quedar preparado para hacer el examen final. Le voy a pedir que nos vamos a desconectar un momentico. Ya me estaba mostrando aquí el Zoom de que se me termina el tiempo de el espacio del. En 10 minutos. Entonces nos vamos a desconectar y ahorita que volvamos nuevamente, quiero que piensen en preguntas. Si hay alguna pregunta o inquietudes sobre estos últimos 5 puntos del taller o en los primeros 5 anteriores, cualquiera, les abro los micrófonos para responder preguntas e inquietudes. Nos vamos a salir de clase y nos volvemos a conectar porque se nos acabó el tiempo de Zoom.